A comienzos del siglo XX, hubo algunos colportores que viajaron a las islas caribeñas a compartir el mensaje a través de libros y revistas, los cuales no obtuvieron un gran resultado, pero sí despertaron algunos intereses espirituales entre sus lectores. Sin embargo, no fue hasta el 1 de agosto de 1908 donde inicia la historia de la obra adventista, con la llegada al puerto de La Guaira de los primeros misioneros extranjeros. El pastor Frank Lewis Lane y su esposa Rose, acompañados del colportor Ricardo Greenwich y su esposa Rebecca. El pastor Lane era un norteamericano quien en 1907 se encontraba trabajando como misionero en las islas de Barbados, donde hizo amistad con un venezolano, y este lo invitó a venir a evangelizar la tierra de Bolívar, idea que no le disgustó. Es por ello que cuando recibió el llamado para viajar a Venezuela a iniciar la obra, aceptó complacido, y junto con ellos, al conocer la noticia, se unieron los esposos Greenwich, que trabajaban como enfermeros especializados en hidroterapia, y así armaron un plan evangelístico. Y fue aquí, en la antigua estación de Caño Amarillo, donde se marcó la historia y donde se podría decir que se confirmó el llamado divino para venir a predicar el evangelio a Venezuela. Luego de desembarcar, los misioneros tomaron el tren hacia Caracas, el cual para ese entonces era un ferrocarril que recorría gran parte de la capital desde La Guaira, y en la estación de Caño Amarillo providencialmente se encontraron nuevamente con el amigo que los había invitado en Barbados, y quien, aunque no sabía de su llegada, los ayudó con los trámites de ingreso al país y con su ubicación en un hotel decente pero económico. Se cree que los misioneros se alojaron en alguna casa ubicada entre las esquinas Pinto y Santa Rosalía, y fue aquí donde pusieron en marcha su plan misionero. Mientras los Greenwich preparaban sus mesas de masaje y tratamientos, los Lane preparaban el material evangelístico. Pronto los Greenwich iniciaron con los tratamientos electrohidroterapéuticos, con los cuales iniciaban contactos misioneros para que los Lane los visitaran y evangelizaran. Por otro lado, presentaban la obra médico adventista y además costeaban los gastos de los materiales que iban necesitando. Llegó el momento cuando el pastor Lane se sintió preparado para presentar una serie de conferencias, y para hacer esta presentación más dinámica, se dispuso a elaborar las ilustraciones proféticas en vestidores de hule y madera, por lo que el hermano Greenwich se dirigió al aserradero de Diego Morales Báez, situado en Maderero Abucare, lo cual es hoy conocido como la Avenida Baral. En este lugar conoció al carpintero Miguel Corro, quien se ofreció a transportar la mercancía en su carretilla. Mientras lo hacía, observó una serie de cuadros que llamaron su atención, que tenían imágenes de las profecías de Daniel, Isaías, Jeremías y Apocalipsis. Lleno de mucha curiosidad, le preguntó a Greenwich el significado de todos esos cuadros, quien entonces llamó al pastor Lane, quien, provisto de una Biblia en español y otra en inglés, trató de explicarle el mensaje profético. Luego de esto, Corro se despidió impresionado por las palabras del misionero, quien lo invitó para que volviera a visitarlo. La siguiente visita de Corro no se hizo esperar, pues a las pocas horas se presentó acompañado de su amigo Antonio Pinto, a quien Corro le había contado sobre su encuentro anterior y quien quedó profundamente impresionado por las palabras del misionero. Corro y Pinto se dedicaron a invitar a otras personas para que escucharan a los misioneros, oportunidad que aprovechó el pastor Lane para iniciar una clase bíblica todas las noches en la sala de su casa, enseñanzas que varios de los nuevos creyentes aceptaron y así armonizaron sus vidas con los principios adventistas. En este momento nos encontramos en el sector de San Bernardino y se cree que debajo de donde me encuentro se desembocaba el río Anauco, río donde se realizó el primer bautismo en el sector Coticita del Cerro El Ávila, exactamente el 25 de marzo de 1911, con un total de 11 candidatos, 8 de ellos mujeres. Estos 11 miembros recién bautizados, juntos con las dos parejas de misioneros y un joven, Juan Porras, que les servía de intérprete, conformaron la iglesia o la primera feligresía adventista en el territorio venezolano, la cual fue organizada al día siguiente al primer bautismo, el 26 de marzo de 1911. Gran parte de los bautismos se realizaban en el río Anauco, pero no fue hasta un tiempo después que los dirigentes de la Gobernación Federal del distrito se enteraron de la cantidad de bautismos en este lugar, perteneciente a la finca que era parte de su propiedad y por lo cual era muy vigilada. Así que les prohibieron realizar los bautismos en este río. A pesar de los intentos realizados por la esposa del presidente Juan Vicente Gómez, gracias a la amistad establecida con la señora Fitch, otra misionera que se unió a la obra, el clero no tardó en enterarse de los bautismos adventistas en Coticita y comenzaron a solicitar que se les impidiese la entrada a la finca oficial. Las autoridades, temiendo por la seguridad
física de la nueva iglesia, invitaron al pastor para que utilizara el Parque de los Chorros para los siguientes bautismos. Desde entonces, el sitio oficial para celebrar los bautismos fue en Los Chorros hasta julio de 1937, cuando se inauguró el primer bautisterio de la iglesia de Caracas. Justo ahora nos dirigimos a un lugar icónico de la historia del crecimiento de la obra adventista en Caracas, lugar donde se construyó el primer centro de reunión de la primera iglesia de Venezuela, la cual fue conformada por los pioneros Miguel Corro, María de Jesús Morales Madriz, Cristina Ponte, Carmen de Corro, Manuela de Castillo, Ramón Castillo, Braulio Vegas, Acelma de Vegas, Crisanta de González, Josefina González y María Luisa Urrutia. Al organizar la iglesia se recibió por profesión de fe a Eusebia Rodríguez. El 7 de septiembre de 1913, la Asociación General decidió tomar a Venezuela como un campo misionero, directamente de la Administración Denominacional de Washington, D.C., desde donde se haría provisión para el envío de nuevos obreros. Así, a la salida de la familia Lane, en 1913 se enviaron varias parejas de misioneros norteamericanos, pero casi todos tenían que regresar a su país por motivos de salud, motivos por los cuales el crecimiento de la iglesia se vio muy limitado. Pero la situación cambió a partir del 2 de febrero de 1917 con la llegada del pastor William Baxter y C.D. Ruff, con sus familias respectivamente. El pastor Baxter venía investido con el cargo de primer presidente de la misión venezolana y el hermano Ruff era su secretario tesorero. El establecimiento de esta nueva administración representó un segundo comienzo para la obra adventista en Venezuela. Luego de que la familia Baxter aprendió el idioma español, estuvieron en la capacidad de atender a los nuevos creyentes en sus estudios bíblicos, hasta el punto de sobrepasar la capacidad de solicitudes que él podía atender. Los nuevos conversos eran capacitados en muchos casos a través de campañas evangelísticas. Cuando los creyentes llevaban alrededor de un año de estudios y conocían suficientemente las doctrinas y profecías, eran recomendados a la junta directiva de la iglesia para, al ser aprobados, pudieran ser bautizados. Llegó un punto donde la obra avanzaba tanto que uno de los problemas que preocupaba a los misioneros de aquellos días era la vivienda, pues era necesario un lugar lo suficientemente amplio como para albergar el área de reuniones donde se realizaban los cultos, el salón de tratamientos hidroterapéuticos y la vivienda del misionero y su familia. En la Caracas entonces había muchas casas espaciosas que servían para tales propósitos, pero tan pronto los dueños se enteraban de que los nuevos inquilinos eran protestantes, les pedían que desocuparan el lugar. En vista de que esto impedía el desarrollo de los planes denominacionales y por lo repetitivo de la situación, la Asociación General le dio instrucciones al pastor Baxter para que al llegar a Caracas tratara de comprar uno de esos caserones con el objetivo de adaptarlo a las exigencias de la obra que se estaba desarrollando. Y justo ahora nos encontramos frente a la fachada del lugar donde se encontraba la antigua casa que para ese entonces era la Iglesia de Caracas y actualmente se conoce como la Iglesia de la Concordia. La búsqueda de ese lugar fue lenta y exigente, hasta que un poco hacia las afueras de la ciudad se consiguió un solar muy original, el cual tenía una amplia fachada totalmente construida, seguida por un enorme solar sembrado de frutales. Este inmueble, cercano a la vivienda actual de los misioneros de entonces, estaba situado de Cárcel a Pilita número 2, hoy conocido como Avenida Oeste 14, y fue adquirido por el pastor Baxter en 1917. Como un dato curioso queremos agregar que tanto la cuenta de la luz como la del agua de ese lugar hasta hace poco todavía estaban a nombre del pastor William Baxter. Todas esas instalaciones fueron utilizadas como vivienda de los misioneros, dependencias de la misión, alojamiento para los maestros y colportores, aulas de la escuela y salones de los departamentos de la iglesia. Hasta el año de 1960, cuando se derribaron todas las adiciones a la propiedad inicial y en su lugar se construyó un edificio de 3 pisos para la sección de ontología del dispensario, las oficinas de la misión y de la agencia de publicaciones y el apartamento del conserje en las otras 2 plantas. Desde el inicio de la expansión del Evangelio en Venezuela estuvo presente la obra médico-asistencial por la pareja Greenwich. Pero fue el 12 de octubre de 1940 cuando abrió sus puertas el Dispensario Adventista de Caracas, por iniciativa del secretario tesorero de la misión, Ricardo Fito, y bajo la dirección del presidente de la misión, el pastor Augusto Rodolfo Sherman. Durante el primer año no hubo actividades de servicio médico. La actividad se reducía a extracciones y curaciones dentales, inyecciones y masajes.
Todo ello en un pequeño espacio del depósito y cuarto de huéspedes de la Casa de la Misión, lo que es hoy la Iglesia de la Concordia. En 1944 la misión trasladó sus oficinas a una casa cercana, dejando suficiente espacio para ampliar nuevamente el dispensario. El 12 de octubre de 1944 fue inaugurada una nueva sala dental en el salón junto al templo, frente a la calle. Y en 1960, ante los insistentes rumores de la construcción de una avenida por el frente de la propiedad, la cual afectaría las instalaciones del dispensario, la administración de la misión resolvió la construcción de un edificio en la parte interior de la propiedad para dotar al dispensario de una nueva sala dental en la planta baja y nuevas oficinas para la misión en los pisos superiores. Tiempo después, la misión contrató un nuevo administrador quien tuvo que ser el protagonista de un gran cambio. Para ese entonces, la planta baja, lugar donde estaban ubicados los baños del edificio, se encontraba en pésimas condiciones por motivo de las atenciones médicas en ese lugar. El espacio de la misión se encontraba sobrecargado. La obra avanzaba y había que encontrar un lugar únicamente para el dispensario. La búsqueda llevó como resultado un alquiler momentáneo cerca de las instalaciones de Radio Caracas Televisión. Yo conocí a esta iglesia por la organización adventista por allá por los años 50. Donde solamente existía la iglesia de la Concordia, que es la iglesia madre, que no estaba donde estaba actualmente, bueno, y actualmente porque la casa se derrumbó para construir la nueva iglesia. Pero solamente existía la iglesia de la Concordia y después la iglesia de Propatria. En aquel entonces no había mucha gente, pero los hermanos, juntamente con los pastores, trabajaban mucho. Yo recuerdo que anteriormente no se tenía conferencia así en grande en la iglesia del Paraíso, sino que, bueno, no en el Paraíso, sino en la iglesia de la Concordia. Entonces lo que se hacía era que el pastor de la iglesia de la Concordia, el pastor de la iglesia de Propatria, ellos reunían a las personas que estaban interesados en aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo y se alquilaba el Teatro de la Florida. Entonces todos los hermanos que tenían interesados tenían que ir a la iglesia de la Florida y allí juntamente con las personas que lo habían adoctrinado y los pastores tenían conferencias que algunas de esas conferencias duraba un mes. No es como ahorita que tienen una conferencia una semana, sino que era un mes de conferencia. Y casi toda la gente que se bautizaba permanecía en la iglesia. Porque aparte de la conferencia, cuando llegaban a la iglesia no eran bautizados enseguida, sino que tenían que aprender la doctrina de nuestra iglesia. Bueno, algunas veces se reunían en el Teatro Nacional, otras veces se reunían en Teatro Florida, como le dije, pero con el correr de los años, pues eso era muy costoso para nuestra organización, el alquiler de esos sitios. Así es que se decidió construir un centro evangelístico, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como la Iglesia del Paraíso. Esto cuando comenzó era que las iglesias iban a tener candidatos para el bautismo y aquí en la iglesia, que era una iglesia grande, sigue siendo una iglesia grande, tenía todos esos interesados y después de la conferencia eran bautizados, pero no quedaba ahí, sino que tenían que aprender la doctrina de nuestra iglesia. Yo me bauticé por allá por los años, cuando tenía 20 años, por allá hace 63 años. Y yo me bauticé en la iglesia de Propatria y todos los que nos bautizamos ese día, que eran 6 de nosotros, pues solamente queda uno, porque todos los demás, fieles a los principios de Dios, fueron muriendo y solamente quedamos 2, el hermano Felipe allá en la iglesia de Propatria y este servidor que está aquí en la iglesia del Paraíso. Así es que la iglesia se utilizaba exclusivamente para conferencias,
pero con el correr de los años se convirtió en Iglesia Adventista del Paraíso en vez de centro evangelístico. Habían disputas que esto no se construyó para iglesia, pero a la larga la iglesia fue creciendo y bueno, se convirtió en iglesia y así hoy en día no sé cuántos grupos o cuántas iglesias hay hoy en día en Caracas. Así es que eso es lo que yo les puedo contar acerca de cómo comenzó la obra. Nosotros como jóvenes, después de almorzar, el director de obra misionera nos decía: a las 3 en punto salimos a hacer obra misionera. Y no digo que toda la iglesia salía a hacer obra misionera, pero había un gran número de hermanos que nos distribuíamos, como vivíamos en Catia, algunos iban a las lomas de Urdaneta, a las lomas de Propatria, Brice Propatria, Casalta, Silsa, y no solamente eso, sino que también íbamos con un hermano de apellido Jerónimo, tenía una camioneta, y nos íbamos a Valle del Tuy a llevar la obra. Íbamos a Baruta a llevar la obra porque eso está todo virgen. Y a pesar de que no vimos frutos en aquel entonces, con el correr de los años, esa semilla que se sembró, pues ha dado bastante fruto y hoy en día tenemos varios distritos allá en Baruta y tenemos múltiples distritos en Valle del Tuy. Así que eso es lo que yo les puedo contar de mi experiencia de 63 años en la iglesia acerca de la obra aquí en Caracas. El primer pastor que yo conocí era el papá del pastor Bor. Okay. Él era el pastor, el presidente de la misión que quedaba en la Concordia, estaba el hermano Quirós y muchos otros que llegaron, claro. En aquel entonces, como no teníamos misioneros o pastores adventistas, casi todos los cargos de presidente, secretario y tesorero eran hermanos o pastores que venían del exterior. Pero con el correr de los años se decidió que se debía tener un centro evangelístico aquí en un colegio donde los jóvenes podían estudiar teología y por eso se abrió la universidad allá en Nirgua, que comenzó en realidad por el Limón, y del Limón se pasó a Nirgua. El que estaba al frente de eso al comienzo era el pastor Ceballos, un pastor que también era pastor nuestro en la iglesia de Propatria. Él era abogado, pero luego estudió teología y bueno, ese iba todos los sábados junto con los hermanos y el director de obra misionera a hacer obra misionera en todo el sector de Catia, que era donde nos tocaba. El primer intento de iniciar con un colegio fue alrededor de 1911, cuando los Lane se mudaron a una casa ubicada en la avenida Urdaneta, en la esquina de Yaguno, donde intentaron establecer una escuela primaria, pues entre los nuevos creyentes había una maestra venezolana. Pero duró poco porque las intrigas religiosas de los vecinos los obligaron a mudarse provisionalmente a la esquina de Miracielos. Como este local era muy pequeño, tuvieron que trasladarse nuevamente a otra casa de la cuadra de Pinto a Santa Rosalía. Ahora nos vamos al Colegio Adventista Ricardo Grinis, aquí donde crecimos, donde estudiamos, donde estuvimos, esperando también conseguir más de esta grandiosa historia. El 1 de junio de 1936, el pastor Luis Greenwich fundó la Escuela Adventista de Caracas en la Casa de la Misión, ubicada en lo que hoy se conoce como la Iglesia de la Concordia. La Escuela Adventista de Caracas funcionó durante 20 años, unas veces en la Casa de la Misión y otras en la casa alquilada que quedaba de Carmen a Bucare, hoy conocido como la Avenida Baral. Pero a partir de 1953 fue concentrada totalmente en la parte posterior de la Casa de la Misión, lo que trajo inconvenientes con las autoridades educativas,
ya que allí mismo funcionaba el dispensario adventista de Caracas. Fue así como se inició la búsqueda de una nueva sede para la escuela, hasta que se logró alquilar la Quinta Pimpinela, propiedad del general León Jurado, ubicada en la avenida principal de El Paraíso, fundándose allí el Colegio Ricardo Greenwich en septiembre de 1956, el cual agregó la palabra adventista a su nombre a partir del siguiente año escolar. Y hoy nos encontramos aquí en el colegio, y así lucen sus instalaciones en la actualidad. La obra en Caracas inicia con solo una iglesia y 11 miembros. Hoy son más de 61 iglesias. El área administrativa también ha crecido, siendo ahora 2 asociaciones misiones locales. La Asociación Venezolana Central y la Asociación Venezolana Centro Oriental. Y hoy somos parte de una de las 2 uniones en Venezuela. La Unión Venezolana Oriental, cuyas instalaciones fueron trasladadas a Caracas hace poco y se encuentra en construcción. Dios ha dirigido a su iglesia y hoy la sigue guiando hasta que Él venga. La obra empezó con 2 familias, con el deseo de predicar, y eso marcó la diferencia. Hoy, tú también puedes hacer un cambio en cualquier lugar, solo debes tener el deseo de predicar y dejarte utilizar. Bendiciones.